Lo primero que hizo el capitán Adrien Chen cuando se encontró con la estación alienígena abandonada fue reír, no una risa educada ni un tuit nervioso, sino una lágrima en toda regla que le corría por la cara y resonaba en la estrecha cabina de su nave. «Tienes que estar bromeando», resopló mientras se secaba los ojos mientras miraba la enorme estructura. Flotando en la oscuridad del espacio. Esto es lo que construyó el todopoderoso Harik. Parece que alguien tomó un montón de formas geométricas, las metió en una licuadora y lo llamó arquitectura. La era, de hecho, una vista extraña. Imaginen si un niño tomara todas las formas de su libro de texto de geometría, las agrandara a proporciones astronómicas y las pegara con pegamento espacial. Los decaedros brotarían de prismas hexagonales que a su vez se conectarían a esferas a través de tubos que parecen sospechosamente como si alguien se hubiera olvidado de terminar de diseñarlos. Adrien guió su nave, la modestamente llamada Boost, más cerca de la estación. Sus escáneres pitaron. Frenéticamente, tratando de darle sentido a la composición de la estructura. Hey computadora, dame un análisis estructural. Que no suene como si estuvieras teniendo un derrame cerebral, la computadora chirrió en respuesta a estructura primaria compuesta de. Intentando traducir materiales que no deberían funcionar juntos, pero de alguna manera lo hacen. Probabilidad de ingenieros originales. Entendiendo su propio diseño 23,7%. Eso, sigue Adrien resopló. Maniobrando hacia lo que parecía ser una bahía de acoplamiento, la entrada era un triángulo perfecto porque aparentemente el Harik. Nunca había oído hablar del diseño práctico de naves espaciales, que necesita puertas rectangulares cuando puedes hacer que tus pilotos jueguen al Tetris geométrico. Cada vez que atracan mientras se acercaba al mecanismo de acoplamiento notó los signos reveladores. De abandono, el polvo cubría cada superficie visible incluso desde la distancia gracias a la luz de las estrellas que se reflejaba en las partículas. Varias piezas de equipo flotaban sin rumbo en el espacio creando una carrera de obstáculos de tecnología olvidada, comenzando los procedimientos de acoplamiento. La computadora anunció la guerra detectando múltiples fallas del sistema, compromisos de integridad estructural y lo que parece ser el equivalente alienígena de una nota adhesiva, para reparar más tarde en el reactor principal. Adrián levantó una ceja. ¿Cómo puede saber que es una nota adhesiva para reparar más tarde? Porque ha estado allí durante aproximadamente 47 años, según la degradación del material. Fantástico. Adrien murmuró mientras observaba cómo el sistema de acoplamiento adaptativo de su nave intentaba interactuar con la tecnología alienígena. Así que tenemos una estación construida por entusiastas de la geometría, que aparentemente nunca escucharon que una computadora de mantenimiento preventivo ejecutara un escaneo de diagnóstico completo. Veamos qué tan mal arruinaron esto antes de saltar de la nave. La computadora cobró vida y envió rayos de escaneo que recorrieron la superficie de la estación. Después de varios minutos, informó que el análisis estaba completo. ¿Quieres los resultados en formato técnico profesional o en formato dolorosamente honesto? Golpéame con la dolorosa verdad. Estado de la estación. Es asombroso que esta cosa no haya colapsado en una singularidad de incompetencia. Los sistemas de soporte vital están operando al 12% de su capacidad, principalmente porque accidentalmente los construyeron de manera tan redundante que no pueden fallar por completo. La red eléctrica primaria se mantiene unida, por lo que solo puedo describir como el equivalente espacial de la cinta adhesiva también. Hay una cafetería que de alguna manera todavía tiene una máquina de café que funciona. Adrien se animó al final. ¿En serio la máquina de café todavía funciona? No, eso fue una broma para aligerar el ambiente antes de decirte que los sistemas centrales de la estación son tan fundamentalmente defectuosos que aparentemente violaron 3 leyes de la física solo por existir. Adrien sonrió. Una chispa de interés iluminó sus ojos. Ahora eso es lo que yo llamo una oportunidad de reparación después de asegurarse de que su nave estuviera atracada de forma segura, o tan segura como se podría estar en un puerto diseñado por arquitectos que pensaban que la gravedad era opcional. Adrien se puso el traje y se aventuró. En la estación las luces de su casco iluminaban pasillos que parecían haber sido diseñados por alguien que perdió la computadora. Descargue y traduzca cualquier dato accesible de los archivos de la estación, ordenó Adrien pisando lo que parecía ser una llave alienígena que se había convertido en arte moderno. Averigüemos qué se suponía que era esta pesadilla geométrica. La respuesta llegó a través de los parlantes de su casco. Acceso a la base de datos principal. Advertencia: quien haya programado este sistema aparentemente usó código binario AS. Danza interpretativa. Mientras Adrien exploraba más profundamente en la estación, la computadora juntaba las piezas de la historia. Designación de la estación: investigación, puesto de avanzada Z9, propósito principal.
Desarrollo de tecnología de propulsión revolucionaria a propósito secundario, luciendo impresionantemente misterioso para las naves espaciales que pasan. Fallaron en ambos. Supongo que Adrien preguntó haciendo una pausa para examinar una habitación llena de lo que parecían experimentos fallidos o esculturas modernas. Honestamente, era difícil notar la diferencia según los registros. Los Hercs intentaron crear un sistema de propulsión que aprovechara el poder de la incertidumbre cuántica y afortunadamente eran bastante inciertos sobre cómo funcionaba realmente la mecánica cuántica. Adrien encontró el laboratorio principal de investigación, una cámara enorme, con forma de octágono retorcido porque aparentemente los octágonos regulares no eran lo suficientemente confusos. Las pantallas holográficas parpadeaban débilmente mostrando diagramas incomprensibles que se parecían a un gato jugando con la teoría de cuerdas. Su última entrada indica que abandonaron la estación después de que su científico principal declarara, y cito las leyes de la física. Están siendo innecesariamente tercos con respecto a esto. Espera, dijo Adrien mientras sacudía el polvo de un panel de control. ¿Me estás diciendo que se rindieron porque el universo no doblaría sus reglas por ellos? Básicamente, también dejaron atrás aproximadamente 2.743 páginas de quejas sobre cómo la realidad estaba claramente sesgada en contra de sus brillantes ideas. Adrien pasó horas explorando la estación y encontró opciones de diseño y soluciones de ingeniería cada vez más extrañas que desafiaban tanto la lógica como las regulaciones de seguridad. El núcleo de energía estaba alojado en una habitación con forma de espiral con paneles de control montados en ángulos que sugerían que los ingenieros tenían una vendetta contra ergonomía, pero debajo del absurdo. Adrien vio potencial. La infraestructura básica, si bien estaba sobredimensionada, era sorprendentemente robusta. Los materiales utilizados en la construcción eran de primera calidad, incluso si los hubiera ensamblado alguien cuya comprensión de la arquitectura provenía del arte abstracto. De pie en la sala de comando central, sala rodeada de exhibiciones que mostraban fallas críticas del sistema y advertencias estructurales, Adrien tomó su decisión computadora. Comenzó a compilar una lista de reparaciones requeridas y actualizaciones potenciales. Vamos a arreglar este lugar procesando solicitud sugerida. Primer paso: rediseñar todo. Segundo paso: presa. Hablo en serio, Adrien dijo ya mentalmente, esbozando mejoras. Esta estación es básicamente basura espacial para ellos, pero veo potencial en bruto. Seguro que va a tomar meses de trabajo, probablemente agote mis ahorros y posiblemente me lleve a la cárcel, digamos, pero piénselo, ¿con qué frecuencia tiene la oportunidad de renovar una estación espacial extraterrestre? Calculando probabilidad de éxito, error, protocolos de sentido común. Intentando anular el comando. Anulación aceptada. Adrien sonrió, chasqueando los nudillos. Mostremos estas geometrías. Obsesionados, renunciantes, como los humanos manejan un desafío. Primera orden del día: descubrir quién pensó que era una buena idea poner el baño en una configuración de botella de Klein. Día 1 del proyecto: lo que podría salir mal. Comenzó con Adrien, mirando un plano holográfico de la estación. Mientras tomaba su tercera taza de café, su computadora finalmente había logrado traducir los documentos de ingeniería del JAR en algo parecido a planes coherentes, aunque la traducción incluía una cantidad inusual de signos de interrogación. ¿Cierto? Adrien murmuró. Comencemos con algo simple, como arreglar el sistema de soporte vital. 6 horas después, cubierto de una sustancia que podría haber sido refrigerante o arte moderno alienígena. Adrien aprendió que la definición del JAR de simple implicaba enraizar la atmósfera a través de una serie de tubos diseñados como una tira de Mobius. Quien construye un sistema de ventilación con un argumento filosófico sobre el infinito exigió manejar una antorcha de plasma con más agresión que la computadora de precisión. Regla número 1: todo el aire necesita fluir en direcciones reales, rastreables. Las renovaciones continuaron con Adrien atacando cada sistema con una combinación de principios de ingeniería humana y lo que él llamó optimismo agresivo. El núcleo de energía que los Harik habían construido de alguna manera para funcionar con partículas teóricas que no existían fue modernizado con un reactor de fusión híbrido. Mira, le explicó a su computadora mientras colgaba boca abajo en un pozo de mantenimiento, si no podemos usar física imaginaria, tendremos que conformarnos con la aburrida y confiable fusión atómica. La respuesta de la computadora goteaba con sarcasmo digital, cuán decepcionantemente funcional. Una tarde memorable involucró a Adrien descubriendo que los Hercs habían instalado un sistema de reciclaje de desechos que operaba en 4 dimensiones espaciales. Literalmente complicaron esto tanto que rompieron el espacio-tiempo, anunció viendo una llave desaparecer en lo que parecía un desgarro en la realidad. Anuncio de computadora: recuperar herramientas de la dimensión paralela a la lista de tareas pendientes del día siguiente. Los sistemas defensivos de la estación demostraron ser igualmente desafiantes. Los
Generadores de escudos originales operaban con lo que parecía ser matemática interpretativa, donde 2 más 2 es igual a lo que. Como se sintieran los escudos en ese momento, Adrien los reemplazó con humanos estándar, aunque sí conservó una pieza de tecnología alienígena que convertía aleatoriamente los proyectiles entrantes en arte abstracto. Es completamente inútil como defensa. Admitió haber visto cómo un misil de prueba se transformaba en un cisne metálico flotante, pero será un gran tema de conversación. La integración de la tecnología humana y alienígena se convirtió en un ejercicio de resolución creativa de problemas y mantenimiento de percusión ocasional. Adrien descubrió que, a veces, la mejor manera de hacer que los sistemas se comunicaran era convencerlos de que, en realidad, no se hablaban entre sí. Es como una terapia de pareja tecnológica, explicó mientras codificaba una nueva interfaz. La tecnología humana quiere que todo tenga sentido y la tecnología alienígena está teniendo una crisis existencial sobre la naturaleza del código binario, así que les hacemos pensar que solo están saliendo casualmente. Los contratiempos fueron numerosos y espectaculares. Hubo un incidente con la gravedad artificial que se desvió literalmente, lo que llevó a Adrián a pasar 3 horas caminando por las paredes. Luego llegó el día en que el traductor universal ganó sensibilidad y comenzó a componer poesía sobre la belleza matemática de la cinta adhesiva. Al menos es mejor que la poesía humana sobre el amor. Adrien comentó antes de tener que pasar la semana siguiente disculpándose con el traductor leyéndole Shakespeare. La bahía médica original de la estación, diseñada por alguien que aparentemente pensó que la anatomía humana era opcional, fue completamente destripada y reconstruida. No me importa si sus escáneres pueden detectar enfermedades en líneas temporales alternativas. Adrien declaró que estaba arrancando una cama de diagnóstico que seguía tratando de recetar tratamientos para enfermedades hipotéticas. Solo quiero algo que pueda manejar un hueso roto sin cuestionar la naturaleza filosófica del calcio, pero lentamente, de manera improbable, la estación comenzó a transformarse. El ingenio humano se encontró con el alienígena sobre la ingeniería y, de alguna manera, encontraron un punto medio. Adrien instaló corredores normales junto con las rarezas geométricas y agregó caminos sencillos mientras conservaba algunas de las características arquitectónicas más interesantes. El centro de comando se convirtió en una mezcla de interfaces humanas prácticas y pantallas alienígenas exóticas. Adrien mantuvo los sistemas holográficos que mostraban el espacio en 11 dimensiones. Es completamente innecesario, pero se ve increíble durante la noche de películas mientras agregaba matrices de navegación y comunicación estándar después de 3 meses de trabajo. Versando en varios idiomas y lo que la computadora describió como el uso más creativo de las constantes universales. Desde el Big Bang, la estación zumbó con nueva vida. Los sistemas híbridos funcionaron mejor que los humanos puros o la tecnología Harik, creando algo excepcionalmente eficiente en su caos controlado. Verificación final de sistemas. Adrien Anunció de pie con orgullo en el salón principal renovado. La computadora me da un estado. Reporta todos los sistemas críticos funcionando en 150% de eficiencia, lo que técnicamente no debería ser posible, pero lo estamos haciendo de todos modos. El soporte vital es estable y opera en un número comprensible de dimensiones. La red eléctrica ignora con éxito los intentos del hard de reescribir la física. Además, la máquina de café en la cafetería hace un mejor espresso que cualquier cosa en la Tierra. Adrien sonrió y miró a su alrededor su obra. La estación ahora representaba lo mejor de ambos mundos. La practicidad humana se fusionó a la perfección con la innovación alienígena. Donde el Harik había intentado doblar la realidad, simplemente había trabajado con ella creando algo que era funcional y fantásticamente único. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, preguntó acariciando un panel de control recién instalado con afecto. No creamos accidentalmente un agujero negro. Además de eso, demostramos que a veces la mejor solución no es la más compleja. A veces solo necesitas algo de sentido común, mucha determinación y suficiente café para alimentar una pequeña estrella. La computadora tarareó pensativamente y solo 17 paradojas temporales en el camino. Un nuevo récord para los humanos. Proyectos de renovación, hablando de lo cual Adrien dijo mientras revisaba su tableta que probablemente deberíamos hacer algo con ese armario de mantenimiento que todavía está experimentando el tiempo al revés. Agréguelo a la lista de mañana, sí. Justo después de averiguar por qué el replicador de alimentos sigue haciendo que todo tenga sabor a incertidumbre existencial, las palabras se esparcieron por el espacio humano como un rumor con cafeína. Había una estación, ya ves, donde sucedían cosas imposibles a diario, un lugar donde la practicidad humana bailaba un tango cuestionable con la ingeniería alienígena y de alguna manera funcionó mejor de lo que nadie esperaba. La estación renovada de Adrián, ahora llamada Amanecer Geométrico.
Porque alguien tuvo que reconocer todas esas formas, se convirtió en el lugar de referencia para los investigadores de Traders y cualquier persona lo suficientemente curiosa. Para presenciar la tecnología híbrida en acción, la bahía de Atraque, que alguna vez fue una pesadilla triangular, ahora alberga naves de todas las formas y tamaños, gracias a lo que Adrián llamó geometría adaptable, un sistema que básicamente le decía a la física que se sentara y fuera flexible para un cambio. Bienvenido a Amanecer Geométrico, Adrián saludaba a los recién llegados, donde rompemos las leyes de la física todos los martes y jueves, pero solo con la documentación adecuada presentada por Triplicado. La reputación de la estación creció con cada innovación exitosa. Los laboratorios de investigación, que alguna vez estuvieron llenos de intentos fallidos de doblar la realidad, ahora albergaban proyectos de colaboración entre científicos humanos y tecnología alienígena reformada. Desarrollaron escudos que podían doblar el espacio como si fuera origami. Sistemas de propulsión que trataban las teorías de Einstein como sugerencias educadas y un sistema de reciclaje de desechos que de alguna manera producía materiales mejores que los que se usaban. Todavía no estamos seguro que funciona el último, admitió Adrien durante un recorrido para estudiantes de ingeniería con los ojos muy abiertos, pero hemos dejado de cuestionarlo desde que comenzó a convertir nuestra basura en materiales de construcción de primera calidad. La bahía médica híbrida se hizo famosa por su combinación de medicina humana práctica y diagnósticos alienígenas exóticos. Sí, podemos curar su resfriado. El personal médico se lo explicaba a los pacientes. También podemos decirle en qué se habría convertido ese resfriado en 17 universos alternativos, pero descubrimos que la mayoría de las personas prefieren simplemente mejorar. Las compañías comerciales redirigieron sus naves para atracar en el amanecer geométrico. Atraídas por las ofertas únicas de la estación, el mercado bullía de actividad mientras los comerciantes comerciaban con bienes estándar y lo que Adrien denominó exportaciones de probabilidad. Productos creados por los sistemas de fabricación híbridos de la estación que técnicamente no deberían existir, pero funcionaron. De todos modos, nuestro último éxito de ventas es un sistema de navegación que lo lleva a donde necesita ir, calculando todas las rutas que no debe tomar y luego haciendo lo contrario, explicó Adrien a un reportero del espacio humano. Crónica. En realidad es más confiable que las computadoras de navegación estándar siempre que no pienses demasiado en cómo funciona la salida de energía de la estación. Excedió todo lo que los frascos habían soñado, principalmente porque sus sueños habían involucrado números imaginarios y partículas teóricas. El núcleo de fusión práctico de Adrián, mejorado con matrices de energía alienígena recuperadas, produjo suficiente energía para hacer funcionar la estación y aún tener suficiente sobrante para vender a las naves que pasaban. Básicamente, funcionamos con sentido común, con un toque de imposibilidad, les dijo a los visitantes. Resulta que la realidad funciona mejor cuando se le pregunta amablemente en lugar de tratar de reescribir sus reglas. Incluso las peculiaridades de la estación se convirtieron en atracciones. El armario de mantenimiento, que experimentó el tiempo al revés, se convirtió en un lugar popular para hacer copias de seguridad de los datos de la computadora. Después de todo, ¿qué mejor manera de asegurarse de que sus archivos estaban seguros que almacenándolos? Ayer, el patio de comidas presentó una mezcla de cocina humana estándar y platos preparados por replicadores que agregaron condimento cuántico, creando sabores que técnicamente no existían pero sabían asombrosos. Las instituciones de investigación en todo el espacio humano comenzaron a enviar equipos para estudiar los sistemas híbridos de la estación. Los documentos resultantes estaban llenos de frases como teóricamente imposible pero observablemente funcional y desafiando la física estándar mientras permanecía sorprendentemente estable. Adrien se lo tomó todo con calma, observando cómo su estación renovada se convertía exactamente en lo que el frasco no había logrado: crear un centro de innovación genuina donde lo imposible se volvía probable y lo improbable se volvía rutinario. ¿Sabes cuál fue el verdadero avance?, le preguntó a su computadora una noche mientras observaba cómo las naves atracaban en su bahía geométricamente creativa. Dejamos de intentar obligar al universo a jugar con nuestras reglas y, en cambio, aprendimos a bailar con las reglas que ya tenía, y realmente nos molestamos en mantener nuestros sistemas en lugar de abandonarlos. Cuando la realidad se volvió obstinada, la computadora, agregó cierto Adrien. Se rió entre dientes, aunque debo admitir que nunca esperé que nos convirtiéramos en el lugar de referencia para lo que la Comisión de Comercio llama Paradox. Junto a Comercio tenemos la única tienda en el espacio humano donde puedes comprar Shrink como café simultáneamente, la mejor y la peor bebida del universo, hasta que tomas un sorbo. Adrien asintió mientras sorbía su propia bebida cuántica incierta, y pensar que todo lo que hizo falta fue algo de sentido común humano aplicado a la sobrepensación alienígena. Hablando de eso, ¿alguien ha descubierto por qué el ascensor central todavía se detiene ocasionalmente en pisos que no existen?
La teoría sugiere que está tomando atajos a través del espacio de probabilidad mientras lleve a las personas a donde necesitan ir. Lo cuento como una característica, no como un error. El Harik regresó un jueves perfectamente normal justo en medio del programa de mantenimiento semanal de la estación que modifica la física. Su nave era una colección de formas geométricas aleatorias que hicieron que los ojos de Adrien dolieran. Se cayó de lo que probablemente pensaron que era un viaje FTL de vanguardia, pero parecía más como cojear por el espacio con una computadora de Sparkles extra. Adrien dijo mirando la nave que se acercaba desde su centro de comando: «Por favor dígame que eso no es lo que creo que es». Si cree que es la nave diplomática de Har que transporta lo que parece ser todo su departamento de interferencia burocrática, entonces yo tengo malas noticias para ti. La nave intentó atracar en uno de los puertos triangulares, aparentemente sin saber que habían sido reformados en algo realmente útil después de 3 intentos fallidos que parecían un problema de geometría. Teniendo una crisis existencial, Adrien se apiadó e hizo que el sistema de atraque adaptativo los guiara. La delegación de Harik que surgió consistía en 5 seres que parecían haberse vestido por consultar una galería de arte abstracto. Líder, que se presentó como el alto administrador del protocolo Delta 427 de Zix. Incertidumbre Prime o Bob, como Adrien decidió llamarlo de inmediato, echó un vistazo al renovado Ducking Bay y se volvió de un tono púrpura que no debería haber sido posible con su biología. Esto es incorrecto, Bob declaró agitando un tentáculo hacia el equipo claramente funcional. Nuestros registros indican que esto debería ser un monumento abandonado a la obstinada negativa del universo a cooperar con la ingeniería de superior Har Adrien. Se apoyó contra una pared que era simultáneamente de soporte y de cambio de probabilidad. Lamento decepcionarlo, pero lo arreglé. Un poco café. Toda la delegación retrocedió ante la mención de la bebida, probablemente porque recordaron sus propios intentos fallidos de crear un dispensador de bebidas que había alcanzado la sensibilidad y comenzó una pequeña rebelión. Arregló otro Harik que llevaba lo que parecían credenciales burocráticas dobladas en una tira de Mobius. Dio un paso adelante. Esta estación fue diseñada para empujar los límites de la física posible, o todavía lo hace. Adrien les aseguró que nos aseguramos de que empuje esos límites en direcciones útiles en lugar de aleatorias. Quiero ver el sistema de reciclaje de desechos. Convierte la basura en materiales premium y ocasionalmente hacen comentarios sarcásticos sobre nuestros hábitos de consumo. Los administradores Harik se apiñaron, sus tentáculos retorciéndose en lo que el traductor de Adriane sugirió que era una angustia administrativa extrema. Produjeron tabletas que proyectaban documentos holográficos en al menos 7 dimensiones. Esto no tiene precedentes. Bob anunció después de consultar su papeleo: de acuerdo con la subsección Gamma 459 de los derechos de propiedad interestelar y los protocolos de instalaciones de investigación abandonadas, esta estación debería estar en un estado de decadencia elegante, no productiva. Funcionalidad. Sobre eso, Adrien sacó su propia tableta que mostraba los derechos de salvamento que había presentado hace años. Tal vez quieras revisar la subsección 7 del Código de Salvamento Espacial Humano, ya sabes, la parte sobre las naves y estaciones abandonadas que se convierten en propiedad de quien las haga funcionar de nuevo, pero un Herx particularmente agitado agitó un documento que seguía cambiando su propio texto. Teníamos planes de regresar eventualmente cuando el universo se volviera más cooperativo con nuestra visión. Adrien hizo un gesto hacia la bulliciosa estación a su alrededor. Bueno, el universo parece bastante cooperativo ahora, solo tuvimos que pedir amablemente en lugar de intentar forzarlo a reescribir sus propias leyes. La delegación exigió un recorrido, probablemente con la esperanza de encontrar evidencia de que Adrien había arruinado de alguna manera su obra maestra de imposibilidad teórica. En cambio, encontraron una estación próspera donde sus sueños abandonados se habían convertido en realidades prácticas. El núcleo de energía ahora zumbaba con una fusión estable mejorada por su propia tecnología recuperada. Hizo que 2 de ellos se desmayaran. La bahía médica donde la medicina humana trabajaba junto con sus sistemas de diagnóstico para curar a las personas en lugar de solo teorizar sobre lesiones de realidad alternativa. Bob se volvió de un tono completamente nuevo de púrpura. Pero todo esto está mal, protestó cuando pasaron junto a un grupo de ingenieros que discutían las últimas actualizaciones de los escudos plegables de probabilidad. Nuestros diseños estaban destinados a trascender la mera funcionalidad y ahora lo hacen. Adrien respondió con cuidado. Solo nos aseguramos de que lo trascendieran de una manera que realmente funcionara. ¿Sabías que tu sistema de reciclaje de desechos ahora es el más eficiente en el espacio conocido? Resulta que todo lo que necesitaba era un poco de mantenimiento básico y un sentido de propósito.
La gota que colmó el vaso llegó cuando llegó a los laboratorios de investigación donde los científicos humanos trabajaban junto con sistemas híbridos para desarrollar nuevas tecnologías que eran imposibles y confiables. Bob sacó lo que parecía ser un formulario de queja oficial que se doblaba sobre sí mismo. Esto es inaceptable. Por la presente reafirmamos nuestro reclamo sobre esta instalación bajo la gran declaración de Har de derechos de propiedad teóricos. En serio, Adrien levantó una ceja. Quizás quieras consultar primero con tu equipo legal sobre las leyes de abandono. También probablemente deberías saber que tu formulario de queja se presentó ayer mismo gracias a esa anomalía temporal que domesticamos en la sala de archivos. La delegación de Harik se erizó de indignación burocrática. Esto significa guerra. Bob declaró eso y rápidamente enmendó la guerra legal a través de los canales adecuados con los formularios apropiados presentados por quintuplicado. Adrien solo sonrió. ¿Sabes dónde encontrarnos? Estaremos aquí haciendo cosas imposibles a tiempo con los permisos. La batalla legal que siguió podría describirse mejor como un choque entre la franqueza humana y la gimnasia burocrática de Har. La primera audiencia se llevó a cabo en el Tribunal de Comercio Interestelar, donde el equipo legal de Har llegó con documentos que existían en la superposición cuántica, reclamando y negando simultáneamente la propiedad hasta que un notario los observara. El abogado de Adrián, una mujer pragmática llamada Ellen Wong, comenzó con una declaración que se volvería famosa en los libros de texto de derecho espacial. Su señoría, mi cliente, encontró basura y la convirtió en oro. Los dueños anteriores ahora están molestos porque su basura vale algo. Los representantes de Jerry respondieron intentando presentar evidencia en un idioma no uquiano. Formatos. El secretario del tribunal tuvo que tomarse una semana libre después de intentar presentar un escrito que seguía reorganizando sus propios párrafos. Déjenme aclarar esto, dijo el juez, pellizcándose el puente de la nariz durante una sesión particularmente caótica. Usted abandonó la estación porque, y cito, las constantes fundamentales del universo estaban siendo irrazonables. Nosotros no la abandonamos, Bob protestó desde el estrado de los testigos, simplemente promulgamos una retirada estratégica en espera de la evolución de una física más cooperativa. Ellen se puso de pie. Su señoría, me gustaría presentar como prueba el registro de salida original de Har que dice, y esta es una cita directa, la realidad sigue insistiendo en tener sentido, renunciamos. El apoyo a la causa de Adrián creció en todo el espacio humano. Otras colonias que habían lidiado con la tecnología abandonada de Har comenzaron a compartir sus propias historias. La Comisión de Asentamiento de Marte testificó sobre el hallazgo de un procesador atmosférico de Har que había sido abandonado porque insistía en producir aire respirable en lugar de su mezcla de gas trascendente planeada. La estrategia legal de Har se volvió cada vez más desesperada. Intentaron argumentando que al hacer que la estación fuera funcional, Adrián había disminuido su valor como una declaración artística sobre la inutilidad de la ingeniería práctica. Este argumento se vino abajo cuando no pudieron explicar por qué habían instalado un soporte vital si la estación estaba destinada a ser puramente artística. Además, Ellen argumentó durante una sesión crucial que mi cliente no solo ha mantenido la estación, sino que ha mejorado todos los sistemas. El sistema de reciclaje de desechos de Harik ahora procesa la basura en materiales valiosos en lugar de su función original de convertir la materia en preguntas filosóficas. Esa era una característica, no un error. El experto en ingeniería de Harik insistió desde el estrado que de qué otra manera se suponía que debíamos contemplar la naturaleza existencial de la gestión de residuos. La opinión pública cambió drásticamente a favor de Adriane cuando Harik intentó demostrar su visión original de la estación. Su presentación técnica tuvo que ser evacuada cuando sus pantallas holográficas comenzaron a crear realidades alternativas reales en la sala del tribunal. Como puede ver, Bob declaró con orgullo mientras la realidad se fracturaba a su alrededor. Nuestros principios de diseño trascienden la mera practicidad. Sus principios de diseño simplemente convirtieron el byte en un probabilidad cuántica. El juez observó que la corte seca se suspenderá hasta que deje de existir en varios estados simultáneamente. Las colonias humanas comenzaron a enviar mensajes de apoyo a menudo, acompañados de sus propias reclamaciones de salvamento sobre una tecnología abandonada de Harik. La base de investigación de Europa reveló que habían convertido un motor de probabilidad de Harik en desuso en un sistema de purificación de agua altamente eficiente. Resulta que funciona genialmente una vez que dejas de intentar purificar el agua en 17 dimensiones. Su ingeniero jefe informó que el golpe final al caso de Har llegó cuando sus propios registros revelaron una política de siglos de antigüedad de abandonar proyectos que no coincidían con su visión artística de cómo debería funcionar el universo. Ellen presentó evidencia de docenas de estaciones, naves instalaciones dejadas a la deriva en el espacio porque la realidad no había estado a la altura de las expectativas de Har. Su señoría, ella
Concluyó que el patrón es claro: la tecnología funcional abandonada de Har, porque no es lo suficientemente teórica mi cliente. Tomó su teoría abandonada y la hizo funcional bajo cualquier interpretación razonable de la ley de salvamento. La estación pertenece a la persona que la hizo funcionar. El Harik hizo un último intento desesperado de influir en la corte, trayendo a su filósofo jefe de derechos de propiedad temporal, que argumentó que, dado que el tiempo era relativo, en realidad no habían abandonado la estación porque siempre habían tenido la intención de regresar eventualmente. Por esa lógica, Adrien señaló que técnicamente yo era dueño de la estación antes de que la construyeras, ya que el tiempo es relativo y mi propiedad final estaba predeterminada por tu eventual abandono. El filósofo jefe tuvo que ser excusado después de ese comentario, que le provocó una crisis existencial sobre la naturaleza de los derechos de propiedad en múltiples líneas de tiempo. A lo largo de los procedimientos, la estación continuó operando sus sistemas híbridos, funcionando mejor que nunca. Los ingenieros humanos presentaron testimonio sobre cómo la integración de la ingeniería práctica con la tecnología teórica de Har había avanzado la comprensión humana de la física en décadas. No solo estamos ejecutando una estación. Adrien testificó que estamos demostrando que incluso la tecnología alienígena más extravagante puede hacerse útil con suficiente determinación humana y un respeto saludable por las reglas de la realidad. Los representantes de Harik vieron con horror cómo su caso se desenredaba más rápido que sus intentos de ingeniería no lineal. Su apelación final consistió principalmente en matemáticas interpretativas y una carta redactada con firmeza que cambiaba constantemente su propio significado. La sentencia final se dictó un día en que los escudos de probabilidad mejorada de la estación estaban creando espectáculos de luces particularmente espectaculares. La decisión del Tribunal de Comercio Interestelar se entregó en un documento que, a diferencia de los Harik, las presentaciones mantuvieron el mismo texto sin importar en cuántas dimensiones lo leyeras, en reconocimiento de las leyes de salvamento establecidas, las mejoras demostradas y el principio de si lo rompes, lo abandonas, alguien más lo arregla, mala suerte. Este tribunal reconoce por la presente la estación geométrica Sunrise como propiedad legal del capitán Adrien. La reacción de la delegación de Chin de Har fue todo lo que Adrien podría haber esperado. Bob se puso tan morado que brevemente se volvió ultravioleta, mientras el resto de los burócratas generaban suficiente indignación burocrática para alimentar una pequeña ciudad. Pero nuestra visión artística, Bob, escupió sus tentáculos atándose en nudos geométricos de angustia. Nuestro gran diseño para la tecnología trascendente. Adrien no pudo resistirse. ¿Te refieres al gran diseño que ahora está funcionando realmente? El que está generando descubrimientos innovadores en lugar de solo generar dolores de cabeza. Ese gran diseño. El tribunal agregó varias disposiciones específicas, cada una más deliciosamente puntiaguda que la anterior. Los Harik estaban obligados a reconocer por escrito que la ingeniería humana había tenido éxito donde sus imposibilidades teóricas habían fallado. También tuvieron que actualizar sus registros oficiales para indicar que la funcionalidad de hecho no era un diseño básico incluso. Mantuvimos algunas de sus características más interesantes. Adrien les dijo a los extraterrestres que se iban. El baño que existe en el espacio noidiano es muy popular entre los turistas. Solo agregamos plomería adecuada para que realmente funcione. La ceremonia formal de transferencia de propiedad fue transmitida a través del espacio humano. Adrien estaba de pie en el salón principal de la estación, ahora una combinación perfecta de diseño humano práctico y geometría alienígena reformada, mientras los representantes de Jerry firmaban a regañadientes documentos que no reorganizarían su propio texto durante al menos 5 minutos. Como un gesto de buena voluntad, Adrien anunció, tratando de no sonreír demasiado: estamos felices de compartir nuestros registros de mantenimiento que muestran cómo hicimos que su tecnología sea funcional. Están escritos en lógica lineal simple que solo existe en 3 dimensiones. Pensamos que podrían necesitar la ayuda. La respuesta de Bob fue un sonido que el traductor universal interpretó como gritos burocráticos en geométrica. La ceremonia concluyó con Adrien presentándole al Harik un regalo de despedida: una cafetera diseñada por humanos, mejorada con su propia tecnología teórica, hace café que existe en una superposición cuántica. De sabor perfecto, explicó, pero a diferencia de su versión, no intentará debatir filosóficamente con sus usuarios sobre la naturaleza de la conciencia de bebida, mientras la nave Harik se preparaba para partir, intentando 3 veces desconectarse de las abrazaderas de acoplamiento antes de que los sistemas de Adrien se apiadaran y los ayudaran. Bob pronunció un último pronunciamiento: esta victoria tuya, declaró. Agitar un tentáculo dramáticamente solo demuestra que los humanos están angustiosamente concentrados en hacer que las cosas funcionen en lugar de apreciar la belleza teórica del fracaso. Gracias.
Adrien respondió alegremente: lo tomaremos como un cumplido, hoy la unidad de probabilidad de su nave está desalineada tal vez. Quiera arreglar eso antes de que termine en una dimensión donde el papeleo se archiva. Solo el amanecer geométrico se convirtió en más que solo una estación. Después de eso, se convirtió en un símbolo del ingenio humano, un testimonio de lo que podría lograrse cuando la ingeniería práctica se encontró con la imposibilidad teórica. A mitad de camino ingeniería. Las escuelas en todo el espacio humano comenzaron a ofrecer cursos en aplicaciones prácticas teóricas híbridas. El método geométrico. Sunrise Adrien expandió las instalaciones de investigación de la estación, agregando departamentos dedicados a hacerlo imposible. Prácticos se especializaron en tomar tecnología alienígena abandonada y encontrar formas de hacerla funcionar dentro de las leyes reales de la física, para gran frustración continua de varias razas alienígenas que insistieron en que la realidad debería ser más flexible. ¿Sabes cuál es la verdadera victoria?, Adrien le preguntó a su computadora una noche. Viendo barcos atracar sin problemas en puertos que ya no requerían cálculos geométricos para acceder, demostramos que el universo no es terco, solo aprecia un poco de sentido común mezclado con sus imposibilidades. Eso y finalmente arreglamos la máquina de café en el sector 7. La computadora agregó la que solía servir pavor existencial con crema extra. El progreso viene en muchas formas. Adrien estuvo de acuerdo, levantando su taza de café perfectamente normal a la vista del espacio exterior. Aquí está para hacer que lo imposible sea práctico. Renovación en ese momento, la estación zumbaba a su alrededor. Sus sistemas híbridos funcionaban en perfecta armonía, un testimonio de lo que sucede cuando la determinación humana se encuentra con el exceso de pensamiento alienígena y sale ganando en algún lugar a lo lejos. El burócrata de Aer probablemente seguía presentando quejas en múltiples dimensiones, pero ese ya no era el problema de Adrien. Después de todo, tenía una estación para operar, una que funcionaba perfectamente bien en la cantidad justa de dimensiones. Muchas gracias.